no, hombre, que no, que eso es del barroco. Si es que no os enteráis. A ver, quien me diga qué es lo que acabo de tocar, un positivo, déjamelo en comentarios. De lo que nos toca hablar hoy es del clasicismo, en concreto el clasicismo musical. Un periodo que abarca desde 1750, la muerte de Bach, hasta 1827, la muerte de Beethoven. Es un periodo que coincide con la Revolución Francesa y la Ilustración. La Revolución Francesa, como ya sabréis, y si no, pues ya os lo digo yo, trajo el final del antiguo régimen, es decir, el final de las monarquías absolutas. O sea, que ya hay un montón de gente que va a participar en la vida política y va a constituir un parlamento. A esto no se llega gratis, es decir, hay que liarla. Pero ojo, tú no la líes en clase. Total, que la Revolución Francesa trae consigo el ascenso también de la burguesía, una clase social mercantil que ya llevaba en ebullición desde la Edad Moderna, y va a constituir un nuevo público. Es decir, la burguesía paga y se deja el dinero para tener obras de estos grandes compositores que veremos a continuación. Otra cosa importante en el contexto es el neoclasicismo. Y si estoy estudiando el clasicismo, ¿por qué ahora me dices neoclasicismo? Bueno, pues porque en pintura, arquitectura, literatura, todas las demás artes que no sean la música, se conoce este periodo como neoclasicismo. Pero de todas formas, tú quédate con que se vuelve al arte clásico. Es decir, clasicismo, clásico, neoclasicismo, todo tiene la misma palabra, que es clásico. ¿Por qué? Porque se vuelve al orden, se vuelve a la sencillez, la búsqueda de la belleza, es decir, que se deja ese caos y esa ornamentación tan destacada en el barroco para volver al orden. Vamos, lo que nos gusta a los profesores, el orden. Vamos a dividir este vídeo en música religiosa, ópera, música instrumental y danza. Vamos, que está chupado todo. En música religiosa vamos a tener una forma musical súper famosa aquí en el clasicismo, que va a ser el requiem. ¿Qué es un requiem? Pues una obra que se compone cuando alguien la palma, cuando alguien muere. Y uno muy famoso es el Requiem de Mozart, que hay aquí un salseo que Mozart pues iba a morir, no había terminado el Requiem, al final muere, el Requiem no está terminado y es un discípulo suyo, es decir, un alumno, el que lo termina según habría querido Mozart. Dicen que Mozart, ya muy enfermo, creyó que ese encargo que le habían hecho el Requiem era un encargo del más allá. Es decir, que estaba relacionado con su muerte. Pero vamos, vete tú a saber. Por otro lado, tenemos la ópera. La ópera ya se venía haciendo desde el barroco. De hecho, es una de las formas musicales más exitosas del barroco. Pero aquí en el clasicismo tenemos un beef entre ópera seria y ópera bufa. Es decir, dos estilos diferentes de ópera que se hacían en el clasicismo. Por un lado, la ópera seria, pues era una ópera más difícil de entender, con referencias mitológicas, venida de Francia, y por otro lado, la ópera bufa venía de Italia y era más para el público llano. Claro, hubo un momento en el que estos dos tipos de ópera y los dos públicos se empezaron a enfrentar y a darse ahí navajazos a ver si queríamos la ópera bufa o queríamos la ópera seria. En este contexto sale un compositor de óperas llamado W.C. Gluck. WC de Bater no, digo yo que sería un nombre. Lo que hace este tipo es reconciliar ambos géneros, haciendo un mix de ópera seria y ópera bufa. Si es que al final en la variedad está el gusto. Y este compositor expone lo que él considera como pues una ópera buena. Música sencilla, contrastes entre lo hablado y lo cantado, un argumento pues más sencillo que entendiera todo el mundo, que no fuera muy complicado, y que la música no se flipara demasiado, es decir, que la música estuviera de acorde a la historia que estabas contando. Vamos, que todo tenía que tener sentido. Por otro lado, estaba la ópera bufa, es decir, Gluck, el que hemos visto, no dejaba de hacer una ópera seria, lo que pasa que adaptada, para que no le pegaran un navajazo. Pero en la ópera bufa, pues como podéis imaginar, pues bufa de reírse, los temas eran muy sencillos, los idiomas pues eran de cada país, la gente entendía muy bien lo que se estaba hablando y les gustaba que la tensión fuera en aumento para mantener la atención del público. En este contexto pues destacará sobre todo Mozart. Sí, Mozart, el fucking boss. Unas de sus obras más famosas serán pues Las bodas de Fígaro o La flauta mágica. Vamos, ya sabéis que La flauta mágica es muy de cantar. Es que Mozart componía muy bien. Venga, por otro lado, la música instrumental. Tenemos dos formaciones súper famosas. Una, el grupo de cámara, otra, la orquesta. Ambos tienen músicos, obviamente, es que sin músicos no se puede tocar. Pero el grupo de cámara tiene un grupo de músicos reducidos, mientras que la orquesta son un grupo de músicos pues bastante grande. Es decir, que se junta ahí Tokiski. La música de cámara era económicamente más rentable. Es decir, si tienes que pagar a 3 o 4 músicos, te resulta más económico que pagar a 60 músicos de una orquesta.
Por tanto, la música de cámara era muy contratada por esa burguesía que quería hacer fiestecillas en su piso y quería tener música pues para chulearse un poco. Eran muy famosos los tríos, los cuartetos o los quintetos. Los tríos podrían ser, por ejemplo, un violín, un piano y un violonchelo. El cuarteto de cuerda solía ser 2 violines, una viola y un violonchelo. Y el quinteto, pues a lo mejor añadía un piano o añadía algún instrumento de viento. Luego la orquesta pues tenía tanto una sección de cuerda como una sección de viento e incluso una sección de percusión. Las formas musicales que solían tocar la orquesta o el grupo de cámara pues se reducían a unas pocas, sobre todo en el clasicismo. La más famosa de este periodo es la sonata. Solía estar compuesta o solo para un piano o para un instrumento solista, como puede ser un violín, acompañado de piano. Se divide en 4 movimientos. El primero, rápido. El segundo, más despacio. El tercero, un poquito ya cogiendo más el ritmo. Y el cuarto movimiento, pues era otra vez, nuevamente, deprisa. Vamos, por deprisa me refiero a un allegro, a un presto. Habla un poco con propiedad. También habían otras formas musicales e instrumentales muy famosas, como puede ser el concierto, hecho sobre todo para un solista, o también la sinfonía, donde destacó pues Beethoven o Haydn. Por último, quedaría hablar de la danza, pero antes quiero decirte algunos instrumentos famosos del clasicismo. Hombre, tendrás que aprender algo, ¿no? Aquí en el clasicismo lo que va a pasar es que algunos instrumentos del periodo anterior, el barroco, hombre, acuérdate, pues estos instrumentos del barroco van a tender a desaparecer. Por ejemplo, el clave o el clavecín se va a convertir en un piano, lo que tenemos actualmente. El laúd, la flauta de pico, esos instrumentos ya caen un poco en desuso. Pero hay otros, por ejemplo, el violín, que ya va a adquirir su forma prácticamente actual, u otros instrumentos como el clarinete, esto de aquí es un clarinete, pues van a tener mucha importancia. Bien, dentro de la danza lo que podemos destacar sobre todo pues puede ser el papel de la mujer. En el barroco, si había algún papel de mujer, lo que hacían era los hombres disfrazarse, porque no se le permitía a las mujeres hacer un papel de danza más profesional. No obstante, ahora ya la mujer se incorpora a esa danza y además la danza se independiza de la ópera, porque antes si la gente bailaba era en una función teatral operística, pero ahora ya bailan independientemente como algo más profesional. Es decir, aquí nace la danza clásica y los bailarines profesionales que se dedican solo al ballet. Es decir, que no se dedican al ballet y a cantar en una ópera, sino simplemente bailan. No obstante, también se seguirán haciendo danzas nobles, sobre todo venidas de Francia, que tenían un carácter muy delicado. Bien, pues espero que te hayas aprendido algunas de las principales características del clasicismo musical y no te olvides, suscríbete y pásate por la web esoestodo.com para mirarte un poquito los apuntes y no catear en el examen. ¡Hasta luego!